Bien. Graba. Perfecto. Ahí creo que está grabando. Grabo. Sí, grabando, bárbaro. Bueno, buenas tardes, Valeria, Laura, Pilar, Elisa. Buenas tardes a los estudiantes del seminario. Esta entrevista, en el marco del seminario de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en este caso con el grupo Piel de Lava, un grupo de actrices y autoras y dramaturgas y docentes que vienen laburando en términos de obras que van montando hace 20 años y que últimamente, lo último que hicieron fue la obra Petróleo, que se estrenó en Teatro Sarmiento, después estuvo en el Teatro San Martín, y antes de los sucesos conocidos por todos, estaba en la calle Corrientes, en el multiteatro. Nos interesa charlar con ellas por varias cuestiones, pero la principal es las formas de organización colectiva y de producción artística colectiva que desarrollaron durante tanto tiempo, la colaboración con otros proyectos de otras personas, como Rafael Spregelburg o Mariano Ginás, y también algo del orden de el tiempo, la permanencia en el tiempo, digamos, ¿no? Me parece que eso es algo bastante fundamental para pensar cómo hay algo que permanece en ellas, seguramente, por lo menos el nombre, por lo menos la amistad, por lo menos el trabajo en común, eso permanece durante 20 años, pero también hay cosas que cambian, y no solo en ellas, digamos, en sus vidas íntimas y domésticas y privadas, sino también en la sociedad, en el contexto, en la vida cultural, en la vida social. Entonces, de algún modo, me parece que ustedes son privilegiadas en haber podido atravesar tanto tiempo de este país tan cambiante juntas, ¿no? Y ahí hay un tesoro también, hay una memoria común, un tesoro que quizás nos permita pensar algunas cuestiones de índole estética, social, política, cultural, bajo otros paradigmas que los paradigmas individuales de alguien que hace su carrera de un modo más anómico, anárquico, y para donde lo va llevando el viento de la industria cultural, sino que parece que ustedes tienen algo, por lo menos así lo veo, algo más de índole programático en lo que hacen, aunque también son bastante heterodoxas y van cambiando, y cada una a su vez tiene sus trabajos de actuación o de dirección personales. Hay algo que parece haber que es algo programático, algo que las une, y es como si tuviesen como si fuera una especie de doctrina tácita por atrás de ustedes, que no me animo a decir cuál es. No se va a revelar tampoco. No se va a revelar, pero eso me parece que las hace privilegiadas, y quizá lo que quiero descubrir es si puede haber algo así como una especie de idioma o de concepto colectivo en ustedes, porque siempre un gran dilema es cómo habla un colectivo, ¿no? Cómo habla, cómo se expresa, porque ustedes a su vez son personas, y cada una, como decíamos, con su vida artística también individual, con lo cual eso ya me parece un problema, y esa me parece una buena pregunta para empezar, ¿no? ¿Cómo pensar una organización colectiva totalmente horizontal, y cómo pensar una organización como la de ustedes, o un colectivo como el de ustedes, teniendo que tener, o no teniendo que tener, un concepto, una doctrina, un discurso unificado, digamos, ¿no? O sea, si el discurso unificado está solo en la obra, en la hora que dura la obra, o si ustedes podrían decir que hay otra cosa también más allá de eso. Ese problema general de este estilo. Sí, se entiende. A mí se me ocurre algo, pero para empezar, no es una respuesta, es una pregunta como muy grande para responder, pero creo que algo que nos fue pasando con el tiempo, de hecho empezamos a dar clases juntas, las 4 juntas, habíamos ido dando clases juntas, pero nunca las 4 juntas, recién hace 2 años,
Y recién ahí hicimos como una especie de bajada metodológica de nuestro sistema de trabajo, digamos. Recién ahí le pusimos nombre a muchas cosas que veníamos haciendo, pero que las recuperamos de la práctica. Es decir, no es que esas cosas, y creo que si hubo algo, digo, no sé si esto es un acierto o no, pero sí es una característica nuestra y que creo que nos ayudó, es que la fundación del grupo o la idea de tener un grupo que siempre fue muy pregnante, no tuvo que ver nunca como con una especie de ideas que estaban ahí en el aire y que había que como que completar, sino que era como una especie de alegría de trabajar juntas, de sí creencia en lo grupal, energía que nos conectaba, y que en todo caso esas como formas de leernos o de definirnos fueron apareciendo en la práctica. Y por ahí ahora las podemos recuperar, pero son el resultado de una trayectoria. No es que fundamos el grupo y hicimos un manifiesto de lo que el grupo iba a hacer. Eso nunca pasó. Fue más hacer, juntarnos, estar, y en ese manifiesto se fue como escribiendo, digamos, con los años. ¿Y se les ocurre ese manifiesto no escrito? Es re interesante, porque justo en la clase de ayer hablábamos del siglo XX como el siglo de los manifiestos, y también y pensábamos qué pocos manifiestos hay en el siglo XXI. Yo conocía muy pocos, conocía el manifiesto Cyborg, pero no conocía muchos más, quizás no estoy, como se dice, que no estoy tan en la crema de eso, pero me interesa esto que decís, una especie de nuevas formas. El manifiesto es lo último que aparece, o por lo menos aparece después de 15 años, digamos. Y entonces pensaba si imaginan o pueden arriesgar como qué tipo de atmósfera, de ideas podría aparecer en un probable manifiesto de Las Piel del Agua. A mí me parece que haber hecho museo, que fue nuestra cuarta obra, tenía la forma más clara del manifiesto, digamos, ¿no? Como algo de la idea del cuerpo solo, no importa, no me voy a poner a explayar sobre la obra porque es un poco aburrido para quienes no la vieron, que seguramente son los 75 alumnos de la clase, pero la obra hablaba sobre una creación grupal y tenía el concepto de un cuerpo solo, como si fuese como la idea casi inconsciente de ser parte, de formar parte de un cuerpo solo, ¿no? Y terminaba con una obra de arte que era una parte de cada una de nosotras, mi nariz con la boca de Chachi, con el cuerpo de Valeria y con los ojos de Elisa, que armaban una especie de monstruo que nosotros lo llamábamos María Banner, porque era un banner, bueno, una cosa muy berreta, pero decíamos María Banner. Y la idea de ese cuerpo que es como la unión de las partes de todas nosotras, me parece que tiene que ver lo mismo con nuestro manifiesto, que es, me parece que el manifiesto es simplemente existir como un cuerpo solo, digamos, como que ese es nuestro propio lenguaje, como que no tiene puntos, no diría tipo, bueno, A, B, C, D, no es posible como desgranarlo de esa manera, sino más bien me parece que tiene que ver con la permanencia de un grupo de personas con una fe terca y ciega de estar juntas a lo largo del tiempo. Eso despliega para todos los wines un montón de información y un lenguaje. Diría que es el lenguaje corporal, grupal, digo, como que, y sí, de nuestro cuerpo todo junto, todo entero, como que hay algo ahí que me parece que tiene que ver con lo que nos pasa inclusive con la escritura, que también escribimos todas juntas, que hay algo que aparece en la creación grupal y puede ser parte de este manifiesto, que es que en un momento no nos acordamos quién escribió qué. Cuando las obras se estrenan, decir, pero esta parte ¿quién la escribió? Y ya no se recuerda de quién es esa pluma, es del grupo, y sí fue escrito, pero ese material pasa por tantas manos y se corrige tantas veces, y es revisado por todas las partes del grupo, que
que entonces en un momento empieza a ser el María Banner la que habla, digamos, como que es medio extraño, pero a la vez parece medio poético o berreta, pero no, ¿viste? Es como muy emocionante eso, para mí, como ese monstruo, esa María Banner, que no es nada más que la unión de las cabezas. Y que esa unión de las cabezas, no sé, a mí siempre hay algo que me parece impresionante del trabajo grupal, es como si fuese que nunca es la idea de una de nosotras, sino que está siempre como todo es todo el centro de toda la unión de las cabezas, ¿entendés? Es como, ya no podríamos reconocer de quiénes son las ideas, salvo algunos hallazgos que salvaron obras, que uno eso lo recuerda, que tipo, a Elisa se le ocurrió de esto y salvó la obra. Bueno, esas grandes ideas sí unas las recuerda, pero después en sí mismo los materiales son más, es un lenguaje más híbrido, más que el manifiesto, simplemente me parece que es el estar, es el permanecer, es nuestro manifiesto, permanecer y estar y seguir permaneciendo a lo largo de 20 años, como no tiene palabras, digamos, como que es más eso, es puro lenguaje. Sí, y en relación a esto que dice Pilar, también creo que con el tiempo nos dimos cuenta que para que hable la obra y que para que empiece a hablar esta María Banner, la bicha esta de varias cabezas, también no se llega por lo general con la democracia, como que hay algo ahí que no es que gana la mayoría, no existe que el consenso es porque la mayoría cree que... es como una cosa que también creo que estaría en este manifiesto, hay algo que no gana democracia, en realidad hay que seguir insistiendo hasta que la obra nos deje un poco claro cuál es el camino, entonces también se trata más de seguir casi convenciendo a las otras, y las otras no, quizás si están convencidas que es por otro lado, seguir atomizando hasta que en un momento no es ni una ni la que intentaba convencer ni la otra y aparece otra vía, otra opción que probablemente tiene de todas. Y eso sí, creo que también con el tiempo y sistematizando lo que hacemos, decir, nunca es, pero ni siquiera, no sé, qué sé yo, podemos elegir que gane la mayoría el programa en mano, la foto, pero después nada del lenguaje de la obra o los textos están elegidos porque... o se terminan decidiendo cosas de estructura de la obra porque a la mayoría les parece. Eso también me hace pensar Sí, mucho. más parecido a la anarquía, siempre decíamos eso, Sí, mucho más hay anárquico. algo mucho más anárquico que la idea de lo democrático, que la mayoría tiene un valor en ese sentido. Quizás lo que empieza a pasar, que es que por ahí la que queda sola remando, empieza obviamente a tratar de entender que por algo las otras están yendo para ahí, lo piensa, lo analiza, pero no trabajamos con la idea de que en un momento se vota, o sea, no existe eso nunca. No claro, sé. y como en la acumulación de argumentos, ahí está la papa, porque como decir, bueno, no vamos a votar si esa idea es buena o mala, vamos a tratar de convencer, y en ese convencimiento aparece que otra te quiere convencer de otra cosa, y empiezan a aparecer argumentos. Eso es interesante, como en el debate, porque a todos nosotros nos decían, uy, cuánta mesa que hacen, nos decían cuando fuimos al Teatro Sarmiento, por supuesto antes, no, como decían, uy, estas pibas están todo el tiempo, No paran de hablar. mucha mesa y poco escenario, mucha reunión de mesa y poco escenario. No, bueno, ustedes están atrasadas porque hacen poco escenario. Digamos, pero la puta madre, que recuerdo ese día tan genial que dijimos, bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Subir la mesa al escenario. Y subimos la mesa para discutir arriba del escenario, Hermoso, como querés hermoso. horas de escenario, vamos a tener horas de escenario. Pero nuestro escenario es el debate, es la discusión, es la locura argumentativa, tan locura. Por supuesto, en momentos es Hemos- desesperante. Claro, viste, después digo, bueno, llamamos a alguien para que venga y a ver si que nos ayude y queda un poco abrumado en el sentido de que tenemos un momento en donde podemos hablar todas al mismo tiempo y entendernos. Eso es una cosa impresionante, no te pasa ni con el mejor novio. Como que, entonces también hay algo ahí que me parece que es interesante, que tiene que ver con lo argumentativo, con la locura de argumentar en el afán de convencer, porque sabés que la democracia no es, bueno, listo, 3-1, tu idea quedó afuera. En el afán de convencer sale otra que te quiere convencer de otra cosa y otra que, no, pero escúchame, si a eso le sumamos no sé qué, listo, habla el grupo. Eso es muy hermoso y bastante
bastante parte de una doctrina que dije que no se iba a revelar y solo Bueno, estoy No, cosas pero de la yo estoy pensando también que me hacía la pregunta que, ¿por qué uno tiene como esa especie de necesidad de entender cómo lo hacen, como hay algo, eso puede ser medio, o sea, demasiado analítico, y creo que ya he leído que ustedes responden más o menos esto, como las personas que siempre responden lo mismo, porque están seguras en ese método de siempre lo mismo. Entonces pensaba, ¿por qué al espectador o a mí, como alguien que se interesa por lo que ustedes hacen, es como si hubiese hay algo en la contratapa que Spregelburg escribió de las obras de ustedes, que dice que ustedes le enseñan a la sociedad algo, pero ahí él no termina de decir bien qué le enseñan a la sociedad. Entonces yo no estaba de acuerdo con que ustedes le enseñaban, sino que había algo de eso que está opacado, de eso que no se sabe, digamos, de la trastienda, digamos, de esta mesa, por ejemplo, que decís, Pili, que como que no es que enseñan algo, sino que demuestran que hay formas veladas posibles de organización artística, o que justamente que su potencia está en no mostrar. Esto que decías que era una sola cosa el manifiesto, me imagino, claro, como no tiene suturas, no tiene hilos por donde entrarle, ¿viste? O sea, es una especie de cosa plana, y hay algo ahí muy interesante que es, me parece a mí, como algo más abigarrado entre el hecho estético, artístico, y el propósito y la intención social o política de hacer algo así. Parece que está más abigarrado, no es que ustedes dicen todo el tiempo, nosotras somos un grupo de actrices anarquistas que entonces creemos que no, se lo tiene que preguntar a alguien en Zoom, donde no se nota eso, o sea, en el sentido que es bastante opaco la forma de organización, y no está claro, no es como una banda de rock, ¿viste? Que firman las canciones dos y el baterista cobra por sesionista, o sea, no. Hay algo de eso que no se ve, y en ese no verse radica algo que no es para mí una enseñanza, que es justamente que es el sembrar una especie de duda, de misterio o de chance. Hay como una especie hay otra forma de hacer las cosas. No tiene que ser como la de ustedes. Lo que ustedes en todo caso enseñan es que hay otra forma, ¿no? Pero no sabemos cuál es esa forma. Me parece que va por ahí, como que esa cosa doméstica de la mesa, es como si rompiese el encanto también contarlo, porque, ¿no? Como que me parece que eso, no, lo que quiero decir es que eso, que hay un encanto, es como decir, che, ¿cómo puede ser que hace 20 años que vienen haciendo cosas juntas, y eso se sostiene, y no hay un método, ni una doctrina, ni un manifiesto, ni algo del todo claro de cómo se hace? Sí, yo creo que comemos mucho, digamos, de la amistad, pero también suena cursi y todo, pero creo que hay una dialéctica en la amistad que es muy posible de agarrarse de eso, que tiene, digamos, tiene un lenguaje, tiene códigos, y tiene una forma espontánea que se arma en un grupo de amigas, de amigos o amigues. Se arma, es espontáneo, no está pensado previamente, sucede y es verdadero, y todos lo podemos identificar como el amor, lo fraternal, digamos, ¿no? Es verdadero, es algo tangible. Y comemos mucho de eso, digamos, nos agarramos mucho de eso, se armó también a partir de eso. Y también es un poco, en ese sentido, como que uno no quiere ver la cocina de la amistad. Uno en todo caso ve de afuera a unos amigos divirtiéndose en una fiesta y se da cuenta que allí hay algo particular que uno no es de allí, pero no hace falta saber cuál es el código, ¿no? O sea, uno como que ve el resultado. Y es un poco lo mismo. Y la sensación es que eso es algo que, como vos decís, está vedado en la educación y que nos llama mucho la atención, porque es un material que tenemos muy a mano y pareciera que es muy espontáneo, que aprendemos así, y luego no nos es dado como una herramienta formal. No pretendo que sea formal, pero no nos es dado como una herramienta. No. Pareciera que es una herramienta del mundo
infantil, adolescente, hasta juvenil, si Sí, a querés. lo sumo hasta de la formación, pero no mucho más, claro. Exacto. Y bueno, y un poco como nosotras circulamos en ese lenguaje, bueno, eso. Escuchen, y una pregunta, me gustó porque esto fue una especie de epílogo que me parece re interesante que haya quedado sentado las bases de lo que yo quería preguntarles para empezar, pero que en definitiva va a terminar siendo lo segundo, que es si ustedes podrían decir o responder algo de cómo era la época, cómo recuerdan, o sea, cómo creen que era en términos de la vida cultural, del mundo del teatro, de los teatros independientes en los que ustedes se movían, de los talleres, de lo que iban a ver, del cine que iban a ver, de las fiestas a donde iban. Sí, la vida, la sociabilidad, digamos. ¿Cómo creen que era la sociabilidad y cómo podrían definir a la época en la que se conocieron, digamos? ¿Qué rastros y qué reflejos tienen de la época en que se conocieron? Para mí, yo solo voy a decir algo para arrancar, es muy clave que estaba por, digamos, muy clave, no, pero es como, estaba por suceder el 2000. Había una sensación de, ¿no? De, bueno, de cambio de siglo, claramente, era como, y eso en Argentina, digamos, era, ¿no? En el 99, en el 2000, 2001, digamos, ahí nos empezamos a conocer, el grupo se armó en el 2002, 2003, imagínate todo lo que estaba pasando. Sí, sí. Teatralmente, por ejemplo, o culturalmente medio pretencioso o demasiado abarcativo, pero era como un momento que era lo mejor que te podía pasar para mí empezar a estudiar teatro en ese momento. O sea, yo me acuerdo que llegué al Rojas, lo conocí a Rafael, que me anoté porque más o menos, no sé, me pareció que estaba bueno lo que decía, pero yo venía de Avellaneda, nada que ver, no conocía, no sabía lo que era el Rojas, me meto ahí porque un amigo me dice, y de golpe era anda a ver esto, anda a ver esto, anda a ver esto, y de golpe era impresionante lo que estaba pasando con el teatro en ese momento. Tengo un recuerdo así de eso, de haber cruzado el riachuelo y que me volara a la cabeza todo lo que veía en ese momento. Eso, como lo mismo, como mucha entre virulencia y momento de fin de década, a punto de eso, de la crisis y todo, pero una especie de aluvión de genialidad en el teatro. No sé qué recuerdo tienen ustedes. Yo recuerdo así un momento como de mucha vitalidad y mucha maravilla, que creo que no tenía que ver solo con que yo estaba acercándome a eso. Me parece que realmente fue un momento así como muy clave. Que nos tocó por suerte eso, empezar a formarnos en un momento donde había como, para ver las cosas que iban a empezar a hacer después, referencias concretas en tu imaginario teatral y poético. Sí, la máquina Hamlet, tipo, obras que de verdad salías ahogado. A mí me pasaba eso, ¿viste? La sensación de salir ahogado, más allá de que te guste más o menos el teatro, no sé, estábamos completamente capturadas por el teatro, bueno, como quien es capturado por una cosa que le gusta hacer, digamos, como capturada desde el cuello, pero más allá de eso, la sensación era de ir a ver obras y salir a la calle a fumar. Parejo, ¿viste? Los viejos que recuerdan los bares, ¿viste? Es horrible también un poco en un punto, como nos juntábamos en un bar, pero había algo de eso muy, somos más grandes, digo, había algo de eso que era muy, muy candente, ¿viste? Como no sé, como qué sé yo, el Fernet de la orquídea, que lo tengo que decir, pero era como... fue muy impresionante para mí todo ese momento, y también era impresionante, dice que mi conexión es inestable, ¿ustedes? No, pero te escucho. Bueno, como que había algo también de que a donde miraba se estaba haciendo teatro. Eso era increíble también, ¿no? Como nosotras hicimos nuestra primera obra, Colores Verdaderos, digo, más allá del festival y qué sé yo, bla. Después hicimos en una casa que tenía Federico León, que se llamaba Falsa Escuadra, con las sillas que llevábamos. No estoy haciendo como algo de romantización del... No, pero sí, el mito... Era un indie muy fuerte, era muy fuerte lo que pasaba, como que... y
bueno, eso, y me parece que también empezaba a pasar algo en ese momento y que nosotras lo agarramos, que era juntarse a hacer. Nosotras después nos hicimos amigas, familias, socias, y dijimos, bueno, listo, esta es la pandilla, vamos a vivir la vida juntas. Pero también cada una de nosotras te juntabas con otro en el living de una casa, te ponías una mierda en la cabeza y hacías. Te digo, en los 80s, en el Rojas, Batato, como que también, venía de... Pero bueno, los 80s eran los 80, ¿viste? Como esa estética. Nosotros como nos empezó a agarrar una más, eso, como una dramaturgia colectiva. Era muy el momento de la dramaturgia colectiva, de juntarte a hacer dramaturgia. Y bueno, después sucede el milagro de encontrarnos, pero era un momento en donde la gente, para mí, era la necesidad de estar físicamente juntos con los otros en cualquier lado mirando cosas, ¿viste? Como... No sé, eso me parece que no sé si pasa tanto, bueno, ahora claramente no, pero digo como que, bueno, no sé, no me animo a ¿Y cómo recuerdan hablar sobre la ciudad? ¿Tienen una idea? O sea, porque vieron que es muy difícil distinguir la ciudad si no te ponen una foto de hace 20 años, uno cree que siempre fue igual. La Sí, ciudad, claro. pero no solo en términos materiales, físicos, sino algo así como de la ciudad como una especie de lugar donde uno transita y lugar donde uno está. Que imagino, o sea, ahí Cromañón, ¿no? Fue clave y quebró un montón de cosas. Por eso, quizá podríamos hacer la pregunta de, ¿cómo recuerdan la ciudad pre-Cromañón, que es un poco la ciudad donde ustedes se conocieron? Y si hay algo de ahí que les resuena también como algo que les quedó incrustado como grupo, como... Las marcas, digamos, las marcas de esa ciudad, que es una ciudad a esta altura anterior, digamos, que es una ciudad que ya no existe, creo. No sé qué no existe, pero seguro que hay un montón de cosas que no existen. Y si recuerdan algo de eso que ustedes arrastran hasta hoy, porque me parece que es interesante que ustedes ya han atravesado tanto tiempo, que ustedes necesariamente arrastran rasgos de herencias, de cosas que están quizá caducas en términos materiales, pero viven en el espíritu del grupo. Entonces, ¿cómo pueden pensar esa relación con el pasado perdido que viven ustedes, digamos? Yo creo que, mira, recién me anoté los 90, ¿no? Por lo que estaban hablando, o sea, pero bueno, como la educación sentimental de los 90, nuestra adolescencia, en común, aunque no la hayamos transitado juntas, fue, digamos, de ir a recitales, ¿viste? Como tenías las amigas que iban a bailar y tenías las amigas que iban a recitales, aunque no ibas con tus amigas por ahí porque te llevaban tus primos mayores, digo, pero como no, con las que te quedabas en tu casa escuchando el cassette, o ibas al recital. Luego nos encontramos y las cuatro habíamos transitado como esa adolescencia en los 90 de la misma manera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y esta energía del recital, para mí, estaba muy presente en el teatro, en el sentido del público. Esto que decían, ¿no? De fumar, por poner un ejemplo, pero como de la salida. No era la salida, no, digamos, no pasaba como empezó a pasar después, que ibas al teatro y tenías al lado a la señora bien vestida con perfume. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Era under, ¿no? Como por decir una palabra noventosa. Era realmente que estabas en el under, como en los recitales, como en los 90. Luego nos encontramos y también era como una continuidad ir a la clase de Spregelburg o de quien sea, ir al ensayo y luego ir a comer y luego ir a la fiesta y terminar a la mañana. Quiero decir, esta cosa de el recital continuaba como energía festiva. Sí. Pero nosotras nos podemos dar cuenta también un poco de eso, aunque ya somos eso y con orgullo, pero cuando hacemos Petróleo y hay un momento donde siempre tenemos la pista interna de que en el momento del pico de la obra tiene que haber un pico, tiene que haber una canción, y cuando empiezan a salir estos chabones, decimos, son chabones de los 90, y el pico de la obra es bailando un poco de jijiji, ¿no? De Los Redondos. Y bueno, y claramente eso es algo que arrastramos de época. Y sí, sí. Y eso creo que se cruzó mucho con los 2000, ¿no? Como el 2000 fue un momento muy como
como que ahora lo veo, en los momentos a veces cuando estás inmerso como en las estéticas, no las ves. Pero yo siento que de esa estética que venía más del rock y que las cuatro compartimos y que todo, yo lo recuerdo como un momento que empecé a escuchar el pop. No lo escuchaba antes, no lo podía escuchar. Me acuerdo que me regalaron un cassette de Shakira y lo escuché. Y me di cuenta que podía bailar con eso. Sumado a la música electrónica, sumado a que empezamos a ir a fiestas de música electrónica. Entonces, después terminábamos haciendo pogo en las fiestas de música electrónica, como te digo, si recuerdo algo de la mixtura, de la estética, es esa, ¿no? Es como, y es un poco nuestra primera obra, ¿no? Es una obra que tiene un tema de Cyndi Lauper, se llama como un tema de Cyndi Lauper. Nosotras no escuchamos Cyndi Lauper en nuestra adolescencia. La volvimos a escuchar ahí la escuchamos y dijimos, ah, el pop también, como algo de los colores, de la diversión, de la cosa, como una época donde eso empezó a estar muy mezclado. Entonces también lo recuerdo como una época divertida. O sea, con esa esencia más rockera, más no sé qué, que ya traíamos de los 90, más combativa, pero una época que, no sé, esa frivolidad apareció mezclada con la crisis con la crisis, digamos, porque estamos hablando del 2000 al 2003, digamos, como el momento de encontrarnos y empezar a producir. Y en ese como quilombo, bueno, un poco esas cosas, ¿no? Me acuerdo como de la ropa, me acuerdo de una noche de querer estar entrando, como no me acuerdo dónde quería entrar, y yo me acuerdo que tenía un tul rosa puesto acá, y las chicas me decían como, no vamos a entrar ahí, tipo, tenés un tul rosa puesto, ¿entendés? Como no, o sea, no, olvídate, tipo, que, o sea, nos van a sacar las patadas de ahí. Y como claro, de repente vos te creías la misma de hace unos años, pero salías con el tul rosa, como algo de esa mixtura, lo recuerdo también, y creo que está un poco sobre todo en las dos primeras obras. Como hay algo del pop que está ahí dialogando, como llamándonos a la puerta y haciéndonos preguntas. No, tomándolo de esta especie de mezcla o de sincretismo entre rock y pop, también me interesaba que Vale recién dijo under, y quería preguntarles, algo que me parece re importante y que quería charlarlo con ustedes, es cómo hay algo de esta lógica que ustedes, del propio desarrollo del grupo, el propio cómo fue pasando el tiempo del grupo, que tienen un origen claramente under, pero no solo en términos de poca gente, el under como poca gente, sino el under como contracultura, como algo como buscado, como un under buscado, ¿no? Un under perseguido también, ¿no? Quiero decir, me parece que ustedes, por lo menos lo veo yo así, no son esas personas que dicen, no, a nosotros nos encantaría ser masivas, lo que pasa es que no nos dan bola. No, yo creo que son al revés. En todo caso, si llega algo de lo masivo, si llega algo de la relación con el mainstream o con la industria cultural, que llegue sin que a nosotros nos haya condicionado ni un milímetro, ¿no? Me parece que en ese sentido veo la cultura under o la contracultura o algo de la idea de clandestinidad artística en lo que hacen, y me parece re interesante esto que decía Vale, bueno, era el under, ¿no? Que esté esa palabra, que es una palabra que yo no sé ya si se puede decir en tiempo presente, me hace pensar cómo vivieron ustedes, o ahora que ya pasaron un par de años, cómo vivieron ustedes el proceso de cierta aparición del grupo en otras zonas de la industria cultural, de la industria mediática, no sé, salir el diario La Nación, ¿no? Como no porque eso sea importante, sino porque hay algo ahí, ¿no? O sea, yo sigo creyendo que hay algo, o sea, que no es lo mismo salir o no salir en el diario La Nación, en términos de que algo indica, digamos, ¿no? En La Nación o en Clarín o en Infobae, no sé, digo, algo indica todavía, y bueno, y la calle Corrientes, ¿no? O sea, la calle Corrientes, que es como algo, si hay algo que es un mito en la ciudad, que no sé si lo sigue siendo, pero creo que sí, es la calle Corrientes. Entonces, pensaba esto de si hay algo que todavía se puede pensar, que es esa trayectoria, yo creo que muy orgánica y muy auténtica,
del grupo, de realmente, si se llega a la calle Corrientes, se llega solo por mérito artístico y sin haber movido ni un pelo para que eso suceda. Digamos. Si sucede, sucede por obra y gracia del laburo y, como decíamos, de la permanencia. Pero ¿qué reflexión hacen ustedes de ese? No quiero decir la clásica, si se imaginaban que iban a llegar a ese tipo, no va por ahí la pregunta, sino más bien va por, ¿qué reflexión hacen? Como si fuera un tren, ¿no? A un viaje que ustedes hacen, y ahora que ya hay un trayecto, ¿cómo se ven o cómo se vieron atravesando ese trayecto y qué grado de conciencia y qué grado de crítica y de alerta tuvieron a medida que iban haciendo ese trayecto? ¿No? Si pueden historizar ese camino, digamos, ¿no? Y hacer historia crítica de la trayectoria del grupo. Lo que pasa que, perdón, arranco, para nosotras lo de la calle Corrientes fue más bizarro que fue tipo, nos generaba como cierta adrenalina de ¿quiénes nos van a venir a ver? ¿Quiénes nos van a venir a ver a la calle Corrientes? ¿Quiénes son? Me acuerdo mucho antes de salir, una vez una función que Vale, vestida de Formosa, explica la actuación. No, pero me acuerdo que nosotros cuando hacemos los chabones, ya un rato antes hablamos como los chabones sin parar, ¿viste? Porque no es que somos, viste, que llegás y lo podés hacer. Entonces estamos un rato largo hablando como los chabones. Cuando digo eso no es solo probando la voz, siendo esos chabones, ¿viste? Entonces, me acuerdo mucho que Formosita sale así, mira por el telón, vuelve y me dice, ¿quiénes son, hermano? ¿Quiénes son? Y era un poco la pregunta. ¿Quiénes son estas 500 personas? Y la sensación era, son unos bizarros, pero en el mejor de los sentidos lo estoy diciendo, como no poniéndome tipo la del indie, que no, es un evento bizarro el que está pasando, porque a nosotras nos pasó algo en ese recorrido, que es que explotó cierta cosa por el aire, que fue el estreno de La Flor, la retrospectiva de Piel de Lava, y entonces, bueno, el diario La Nación, como mira estas, hacen hasta hace 20 años juntas, hacen una película de 10 horas, artistas del año, tapa. Nosotros nos morimos muriéndonos de risa, es una tapa bastante photoshopeada, que el otro día la encontré, y dije, mira, La Nación también photoshopea La Nación, qué increíble, ¿no? Como una rosa. Pero la sensación era como de alguien, como de estar como con una pócima. Yo tenía esa sensación, como, bueno, ahora para estos 500 monitos, ¿quiénes son estos 500 monitos que nos vienen a ver? No tenemos idea, llegan porque alguien le dijo, anda que te cagás de risa. La sensación de salir a escena, y yo recuerdo mucho decirle a Paladino por lo bajo que olor a perfume, parecía un free shop, un duty free, ¿viste? Como la sensación de que cambiaste claramente de extracto social que te viene a ver. Y eso es interesantísimo, por donde lo mires es interesantísimo, siempre. Digo, más allá de la masividad, más allá de como la calle Corrientes, nosotros nos mirando la Marquesina, llorando de la risa al lado de Piñón Fijo. Llorando, estaba Piñón Fijo y Petróleo. Claro, porque además para mí... Y el Puma Goiti, ¿viste? Un quilombo, unos 4 quesos totales, todas las carteleras. Claro, y además como nunca, por ahí jamás existió como no, imagínate que eso, como con este recorrido, no es un horizonte la calle Corrientes, te chupa un huevo la calle Corrientes. Como hay algo de eso que también fue divertido. Digo, hay otras cosas por ahí más validadas en ese recorrido que decís, bueno, me gustaría que me pasaran, pero ni loca en la calle Corrientes, en ningún aspecto se nos ocurrió que eso podía pasar. Pero después empieza a pasar algo que también nosotros nos venían, en el San Martín nos estaban viendo 2.500 personas por semana, que era un delirio, Juan, también eso ya. Hacíamos 5 funciones de 500 personas que se agotaban, entonces también lo de pasar al Metropolitan, que además eso, como que todo fue como bastante cómodo y entendía, no sé, si seguimos teniendo como una especie de relación muy de grupo con el teatro, entonces eso fue como todo bastante amable, pero también tuvo cierta lógica porque no podíamos pensar en pasar la obra a una sala, si era un delirio lo que estaba pasando en el San Martín con la cantidad. Entonces como que también creo que fue medio orgánico, que había que seguir buscando una sala de esas características, incluso empezó a venir menos gente, porque en realidad a la entrada más económica en el San Martín iba más. Nosotros si lográbamos que la mitad de la gente fuera, ya era un éxito en la calle Corrientes eso.
Entonces era como que era muy raro decir que todo estaba como Pero, demasiado claro, y la fácil. sensación de empezar una vez por semana y de golpe que venga el productor de Calle Corriente, John Goransky, que terminó siendo una persona muy amable y de mucho contacto, a decir, chicas, por ahí se animan a hacer viernes, sábado y domingo, ¿viste? Y nosotras, se iba el show y nos moríamos de risa, pero de verdad, real, genuino, ¿entendés? Como la idea de que, bueno, perfecto, un poco de jijiji, que arrase, que un poco de jijiji en el callejón, bueno, es todo más o menos la misma, pero encima un poco de esas características en el Metropolitan Sur es gracioso. Fue desde el primer momento para mí. Para mí no hubo crisis de ningún tipo, porque además con una obra, como vos también decís, como Tan, que era la obra que queríamos hacer y que hicimos, no había, no sé, tengo la sensación, y somos bastante neuróticas, no hubo rollo con eso, ¿no? No sé qué piensan, yo siento que no hubo... No, y guita, por primera vez en tu vida, guita, haciendo cuenta. Tantos espectadores, a tanta guita la entrada, tantos espectadores, sería para cada una, ¿no? Tipo, es la revolución, me estás jodiendo, es la revolución. Bueno, y no te olvides que también cobramos por autoras, estábamos sacadas, como que por lo que querés hacer, o sea, es eureka, ¿viste? Como nada. Estábamos acá, yo me acuerdo mucho calculadora del celular, ¿viste? Como un almacenero, tipo diciendo, haciendo cuentas, claro. Claro, como algo que no sé, muy divertido. Pero vos decías recién, estaba Piñón Fijo al lado, y Piñón Fijo, ¿cómo llegó a la Calle Corrientes? Si lo querés ver desde este lugar. Evidentemente, no, pero entiendo lo que digo. No tengo idea. ¿Cómo es? No, por eso no hay, ¿qué es? ¿Qué es la Calle Corrientes? ¿Qué es una buena pregunta. Y en todo caso, ¿cómo llegan Piñón Fijo y el Puma Goiti? Pues cada uno por un camino totalmente diferente, y así lo podés multiplicar, digamos, porque así es la cultura también en la que vivimos y cómo se hacen las cosas acá. No hay una forma, no hay una cosa a la que aplicás y si sos bueno progresás. ¿No? No hay lógica. No, y también que en la Calle Corrientes, digámoslo, hace muchos años que no pasaba nada, ¿viste? Como obras probadas en Madrid, el éxito madrileño, iban 6 personas, ¿viste? Entonces también lo que empieza a pasar es que el comercial empieza a decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando en el indie? Para ver, después las lógicas de producción y todo para charlarlo, ¿viste? Pero también el gran tiburón comercial dice, bueno, vamos a traer... a ver, vamos, y entonces en el verano, este tipo arma verano off en el Met, ¿viste? Como algo de que poner obras del off en el teatro comercial, porque de verdad en el teatro comercial no pasa nada. No pasa nada. Que no hay previsto, está bueno pensar que no hay previsto un sistema de masividad para todo este gran movimiento de teatro del que hablamos, ¿no? O sea, como decir, la ciudad tiene un movimiento delirante, una cantidad de gente delirante haciendo obras, talleres, estudios, gente produciendo más chiquito, más grande, salas, no sé qué. No hay prevista una masividad para eso, excepto 2 meses en el teatro oficial. Entonces, es un poco lo que decía Laurita, ¿no? Que bueno, estamos en el San Martín llenando, ¿a dónde vamos? No hay una sala que nos pudiera contener que no fuera el teatro comercial. Es decir, que ya de por sí teatro y comercial, bueno, es una cosa muy rara, ¿no? Que hayamos pegado esas 2 palabras, o sea, es muy extraño. Entonces, también ahí hay algo como de verdad de que no es un sistema de legitimación. Porque por ahí el sistema de legitimación para las obras locales a las que les va bien, si pensamos en alguno, es que giren mucho. Este es como el sistema, digamos, como las obras que les va bien son las obras que giran, que tienen grandes temporadas de giras y eso. Pero ser masivas acá, no, eso no está previsto. Nadie piensa en eso. Ha habido algunos ejemplos de obras que han pasado del off y han tenido recorridos más, ha habido, no es que no, pero no está el sistema. Entonces también creo que ese desconcierto
produce como una sensación de poca ansiedad, ni siquiera es que te estás legitimando, o sea, no estás, para mí es como, no sé, estás en un camino de algo que, qué sé yo, no sé, que también es un poco gracioso porque mezcla un poco, y ahí creo que ahí también se vio un poco qué fragmentado y qué elitista también es ese sistema, ¿no? Es decir, como, bueno, los grandes públicos, la gente, qué sé yo, que no accede a ese teatro, al teatro que nosotros pensamos, que ahora vemos qué tan precarizada está su producción en este contexto que no queremos ni nombrar, pero digo, como esa producción aún es elitista, porque no hay un sistema de que eso pueda pasar a ser masivo, como hablar, digo, los recitales tienen este concepto del recital de los 90, era algo masivo, aunque por ahí podían ser recitales donde hubiera 30 personas, pero también podían ser recitales donde hubiera miles de personas, o sea, como que el concepto es algo donde puede ir mucha gente y nadie siente que lo que se está produciendo artísticamente pierda por eso, al contrario, ¿no? Como gana. Entonces, como ese imaginario no lo tenemos dentro del teatro, porque no hay sistema, digamos, para eso, no está armado. Una cosa que me da pie, que había pensado, era algo, y ahora que vos, Eli, vinculás otros géneros, una vez lo escuché a Luis Ortega diciendo que él, ahora que había hecho esta película El Ángel, se había dado cuenta que nunca más quería hacer películas, creo que dijo under o algo así, como autogestivas, porque él se dio cuenta que él tenía un prejuicio con ese lenguaje y que nada, que era una porquería hacer películas, algo así era, ¿no? Como siendo lo bueno hay que hacerlo así como estoy haciendo El Ángel, tipo, con 70 personas alrededor, guitas en todas las monedas del mundo. Y me pensaba eso preguntarles, ¿no? Porque justamente el caso de ustedes es bastante paradójico, porque la obra fue hecha para digamos, supongo que inconscientemente siempre les debe influir. No sé, la hicieron para el Teatro Sarmiento, Petróleo, ¿no? La escribieron, la armaron, la ensayaron en el Teatro Sarmiento y eso después terminó en esta especie de dialéctica bizarra con algo que no sabían qué era, que era ese público que efectivamente, ¿no? En todo under o en el sistema del teatro indie siempre van los amigues y alguno más y uno va pasando la vida viendo 30 personas en las gradas, pero esto de 500 personas hace que la idea de público, ¿no? Se pierda. ¿Qué quiere decir público? O sea, ni hablar. Entonces, lo que pensaba era esto, ¿no? Como si dijéramos un después de esto, pues efectivamente en lo que dicen hay algo del orden de, bueno, la calle Corrientes no sé si es una casualidad, pero es algo que nos pasó, pero no sé, no va a ser toda la vida así, o sí, pero no nos importa. Entonces, ¿cómo volverán a laburar ustedes en lo que hagan, sea cuando hagan algo nuevo, ¿no? Si es que lo hacen, digamos, ¿no? ¿Cómo pensar ese haber atravesado esta experiencia bizarra, pero experiencia al fin de trabajar, ganar guita, productores, prensa, ¿no? Un poco a la luz de esto que decía Luis Ortega, que a mí me parecía bastante polémico en el sentido que era como una especie de, como si se pudiese ser dos personas en la vida. Es como si él hubiese dicho en esa frase, yo ya no quiero ser el que era, y ahora quiero siempre trabajar bajo magnates, ¿no? Porque bajo magnates puedo hacer lo que quiero. A mí me parecía bastante polémico, porque, como si fuese escindir su vida. Y yo creo que ustedes lo están pensando como algo más orgánico. Entonces, lo que quería preguntarles es cómo ven, después de esta dialéctica, cómo ven el futuro del laburo de ustedes, ¿no? Yo no sé, no quiero responder eso, pero quiero decir, tal vez Luis Ortega estaba bajo magnates, digo, era la oveja negra de bajo magnates. En definitiva, tal vez el verdadero yo es este. Digo, hay algo de eso también. Tal vez el verdadero se encuentra con su verdadero yo ahora, y eso es válido. Por eso digo, dos personas no, pero decirme, ¿por qué no? Era esto lo que quería. Bueno, ahora llegó a ser lo que le gustaba. Claro. Entonces reconocemos desde la primera obra un placer y un gusto, no sé. Igual no responde a la pregunta.
No, siempre va para ese lado. Eso, conversar un poco eso, ¿no? La experiencia de atravesar dos mundos y dialectizarlo, no invalidar uno con el otro, ¿no? No, y que también ahí, volviendo a lo de Luis Ortega, no, tampoco para ensañarnos, pero hay un salto de lenguaje que él mismo reconoce. Es decir, hay un salto de lenguaje estético. Sí, ni hablar. Un filtro, por lo menos un filtro en la imagen seguro. A producir de otra. Entonces ahí me parece que la pregunta ni siquiera está en la recepción, está en la producción. Es decir, porque yo creo que nosotras, digo, más allá de que el teatro oficial nos haya brindado herramientas, pero las herramientas del teatro oficial ya las conocíamos, todas habíamos trabajado en teatro oficial, aunque no hubiéramos trabajado juntas. Y de hecho fue más, o sea, obviamente nos brindó herramientas, nos dio un sueldo, nos dio una cantidad de horas por día, de tiempo, espacio, de encuentro, un montón de cosas que son invaluables, o sea, lo que nos ayudó, digamos, a trabajar. Pero también fue mucho lo que nosotras llevamos ahí. Nosotras llevamos la mesa arriba del escenario, de alguna manera, a decir, bueno, el guión de luces se va a terminar el día anterior. Y fue bueno para todos, creo eso, ¿no? Entonces, me parece que ahí... no sé, lo demás es incertidumbre. Como, ¿qué va a pasar? No sé qué va. Me pienso más así, como decir, qué sé yo puedo saber que yo no voy a, que hay algo del lenguaje que todavía me sigue resultando cómodo, que hay algo de la masividad que nos resultó cómoda. Pasó así, de repente algo de lo masivo lo abordamos como estuvimos a la altura de alguna manera, es decir, como lo disfrutamos, la pasamos bien, nos divertimos, la gente se divirtió. Bueno, eso es un dato. No sé si eso nos va a condicionar, pero bueno, es un dato, qué sé yo. Lo que no quiere decir que siempre seamos masivas de ahora en adelante. No, y lo que me parece que lo que diferencia básicamente la cosa es que no tenemos ningún magnate atrás, no apareció la figura del diablo magnate diciendo, les produzco, no está esa figura, seguimos siendo nosotras nuestras propias magnates, entonces ahí hay algo que no importa casi el formato, si va a ser más masivo, si va a ser para 20 personas, hay algo que es genuino, y que entonces está bueno pensarlo de esa manera, como que a mí me interesa, como que cada vez me doy cuenta más como que lo más interesante termina siendo siempre lo más genuino, como lo que te dan ganas de hacer. Nosotras siempre nos movimos a través de ese deseo. ¿Qué querés actuar? Que no actuaste, que el magnate no te llamó porque el magnate te dice lo que quiere ver para actuar. Porque no sé si a Luisito se le ocurrió hacer El Ángel. Calculo que hay un magnate que dijo, bueno, acá hay una posibilidad que la dirija el de Ortega. Bueno, está bien, y es lo que dice un poco Vale, él es un poco, fue siempre su propio magnate. Entonces, digo, nosotras en ese caso no tenemos como no tenemos esa figura, no la conocemos, no sabemos quién es, o sea, como que no nos interesa, hay algo como de la idea del productor patrón que a mí me liquida, ¿viste? Como algo del... cuando haces un rodaje de cine más tradicional que te dicen, va a venir el que puso la guita, ¿eh? Y dices, ay, qué asco, qué sé yo, ¿viste? Que no lo quiero ni conocer, si yo estoy haciendo una escena, ¿qué me iba a decir que tengo que saludar al que puso la guita? ¿Qué sé yo quién es el que puso la guita? Como el magnate, ojo, que podés hacer todo un día un traveling, qué sé yo, no me importa. Digo, con lo que pasa con Piel de Lava es distinto en ese sentido, no existe esa figura atroz del patrón, del que te viene a decir cómo producir. Entonces, ahí está la alegría de la anarquía, y lo digo como algo que es parte de la adultez y no de un pensamiento más infantil, como no quiero jefes. No, ser tu propio jefe tenés que ser mucho más responsable, no sé cómo explicarlo, como que hay algo que depende básicamente de ser responsable con tu propio deseo, con el deseo grupal. Entonces, bueno, eso ahí está la papa, me parece. El resto que te vaya llevando, como decías vos al principio, qué sé yo, medio un papelito en la deriva, vamos viendo, como nunca tenemos, sí charlas de lo que queremos hacer a través del deseo, pero no a qué magnate le podemos tocar la puerta, porque por el teatro ahora. sigue siendo barato. Eso, decir lo mismo, teatro más difícil también. Claro, es verdad, el teatro es barato. No, si querés, el teatro lo haces con nada, y bueno, eso es a diferencia del magnate.
Obvio que podés hacer un teatro con un magnate, y haces de todo, no sé, el Cirque du Soleil, digo, como, pero ¿entendés? O sea, el teatro se sigue pudiendo hacer con 2 pesos, entonces ¿para qué el magnate? No le veo el sentido. Todo esto que Y dicen, obvio que necesitamos dinero, pero no magnate, digamos, como cuando hicimos Colores Verdaderos, hicimos una fiesta para recaudar plata para hacer la escenografía, y con la fiesta más no sé qué, nos alcanzó. Bueno, ahora necesitaríamos más dinero, pero lo podríamos conseguir trabajando, ¿entendés? Sin el bien. magnate. Haciendo Sí, hay nuestras algo de la figura del cositas, productor que es diferente, sí, que no existe, como esa figura que en el cine determina tanto No, que pero hasta sí que... existe, en el teatro comercial existe la figura del Bueno, productor que te por viene a hacer supuesto, probar un texto. porque después la escenografía es berreta. Entonces, ¿para qué existe el magnate? ¿Para la prensa? ¿Para los sueldos? ¿Para qué? Porque bueno, después existe, es verdad que existe, pero no sé si es tan condicionante como, no sé, como en el cine, que por ahí el productor termina siendo más importante en esa estructura que el director mismo. ¿No? Porque me parece que más como que por ahí los productores teatrales tienen que convocar alguna figura para dirigir, no sé, me parece que... El magnate ¿sabes qué? Dijo, elimino a este. Yo me No sé quiero... por Se qué la eligen figura del los productor es proyectos, menos... ¿no? ¿Cómo? Que se eligen los proyectos en función de cierta posibilidad comercial. Eso también pasa en el teatro comercial, Total. ¿no? una supuesta recepción comercial. Sí, sí. No sé, por ahí quiero decir otra cosa, que por ahí esa figura del productor existe solamente en el teatro comercial, como con esa potencia. Y después en todo el teatro que no es comercial, esa figura no tiene ese lugar. En cambio, por ahí en el cine sí que las películas, incluso chicas, necesitan para obtener subsidios, tener el asociado. Como que hay un lugar para lo independiente que el productor termina teniendo que... Tiene un peso como figura que me parece que en el teatro, salvo que sea comercial, bueno, igual no sé, creo que por ahí empasté un poco la... No, a mí me vino al pelo esto que todos estos están diciendo, porque había un ítem en la hoja de ruta que me hice para la entrevista, había un ítem sobre la flor, pero ahora más que sobre la flor, me interesaba preguntarles, o sea, justamente la relación o la complementación entre toda la filosofía o la doctrina del Pampero, de la productora del Pampero, que hicieron La Flor, la productora, el grupo, el Pampero, y ustedes, ¿no? Porque varias veces lo escuché a Mariano Ginás diciendo que él como que su cine también se había formado mirando teatro independiente de los 2000, ¿no? O sea, que él había abrevado de ahí. Y a su vez, ustedes seguramente habrán abrevado algo de la experiencia del Pampero, ¿no? Como esa dialéctica, esa complementación. Y entonces ahí pensaba, esto de que ustedes trabajaron en un proyecto que no era de ustedes, pero que sin ustedes no podría haber sido. O sea, es bastante paradójico lo que pasó, me parece, con La Flor, porque obviamente no es un productor, obviamente no es un autor que les dice todo, porque ustedes pusieron un montón, pero tampoco es no es un laburo grupal, o sea, Mariano escribía la película y la dirigía, y ustedes actuaban para él, pero terminó siendo una relación bastante orgánica y bastante a la par. Entonces, ¿cómo reflexionan ahora, pasado también bastante tiempo, cómo les influenció el proceso de La Flor, ¿no? En esto que digo de abrevar y que abreven de ustedes, como que aprender y que aprendan de ustedes. Siento que fue bastante así. ¿Qué reflexión pueden hacer de ese proceso como grupo? Porque le decimos a los estudiantes que ustedes, las 4, aparecen permanentemente en la película y casi que creo que al final, cuando termina, es una película de Pampero Cine y Grupo Piel de Lava. O sea, creo que dice así, al final. Entonces, quiero decir, cuando ustedes trabajaban en la obra de Espejo, el Gurbenkier, en Acasuso, me acuerdo, no aparecían como Grupo Piel de Lava, ¿no? Aparecían sueltas los nombres. Pero acá sí, entonces me parecía interesante preguntarles por eso, por la experiencia como grupo del trabajo con La Flor.
y con otro grupo, digamos, ¿no? Como una especie de cooperativa de grupos. Ujú. Creo que ahí vuelvo un poco a lo del principio. Una cosa, hay miles de cosas para decir, pero en relación a esto con CIS de que aparece el Pampero Cine y Piel de Lava, o sea, nosotros terminamos apareciendo como coproductoras de la película, digamos, Coproductores, sí. como coproductoras de la película. Y esa decisión se tomó cuando la película estaba casi terminada. No es que el arreglo fue que... Porque durante muchos años, como se cuestiona mucho el sistema de producción independiente y hay muchas cosas que se pueden repensar y todo, un poco por ahí te encontrabas con alguien, ¿no? Como decir, pero ¿cuánto hace que estás filmando? ¿Pero ustedes qué, como qué vas a obtener de esto, ¿no? Un poco la pregunta es ese. Yo no sé si obtuvimos algo siendo coproductoras de la película. Sí, bueno, sí, más allá de la vida comercial de la película, si querés, ¿no? Pero sí que había algo que era indefinible desde el principio. Era indefinible cuánto iba a durar la película, era indefinible cuánto íbamos a tardar en filmarla, era indefinible cuál era nuestro rol, más allá de ser las actrices. Había un montón de cosas que eran indefinibles y que por momentos las tomamos con calma, por momentos nos volvimos locos, o sea, hubo de todo, digo, no es que pero básicamente fue un proceso feliz de confianza. Y creo que ahí, digo, está bueno lo que dice Vale de la amistad como método, porque ahí hay una confianza en dos grupalidades, es decir, éramos una grupalidad y otra grupalidad, entonces también hay una confianza más allá de la confianza en las personas, hay una confianza en la otra grupalidad. Vos sabés que del otro lado también hay un grupo y que ese grupo va a cuidar al otro grupo, ¿no? O sea, como que esa idea del grupo estaba presente en todos nosotros y eso creo que eso creo que generó un colchón de tranquilidad, digamos, para ir haciendo. Y después, cuando la película estuvo terminada, mirar para atrás y decir, bueno, ¿cómo fue esto? Ah, bueno, entonces sí, entonces esto ahora es así. Pero en el proceso a veces hay muchas cosas que no se saben y creo que trabajar en grupo te genera una tranquilidad en relación a eso que no sabes. Que por ahí si estás trabajando con una persona, dices, ay, pero esta persona por ahí se vuelve loca, y yo hace 6 años estoy filmando, y me parece que hay algo ahí también de decir, bueno, no, somos un grupo, son otro grupo, siempre va a haber un colchón para que este como gran salto al vacío se pueda producir. Y gracias a eso la película se pudo hacer, si no, no se hubiera podido hacer. Sí. No veo a todas, por eso no sé si alguna estaba hablando. Sí, y también había algo, hablando de esto de los magnates, que también, con esto que decís que a veces Mariano comenta sobre algo de empezar a hacer, veía algo en el teatro que eran como muy dueños de su arte y decía, ¿por qué en el cine esto se complejiza tanto? ¿Por qué no se puede trabajar de la misma manera, agarrar una cámara con tus amigos y autoconvocarte para esa película? Entonces también para nosotras, más allá de que sí, era como un aprendizaje mutuo, dado que no habíamos hecho cine, o sea que también nos estábamos llevando esa experiencia o empezar a entender eso, que era como muy desconocido para nosotras. También era como, había algo en la metodología que era como muy afín, amable, se hermanaba rápidamente. O sea, éramos 2 autos yendo a filmar, entonces había algo de esa artesanía que creo que no sé, no, también me parece que al toque fue de comodidad y de alegría, porque era hacer por primera vez cine, pero de la manera en la que nosotros hacíamos teatro. Entonces había algo como que después cuando empezábamos a trabajar en estructuras más grandes, haciendo algo, era como era muy otra cosa que el rodaje de La Flor. Entonces creo que eso también generó como una especie de empatía instantánea, además de que nos hicimos amigos y bueno, todo empezaba como a ser muy divertido, pero sí era como tratar de hacer cine de una manera que nos hacía bastante acordar a nuestros ensayos mínimos, ¿no? Sí, fue también como algo como muy
yo me voy a poner más cursi, pero algo de la furgoneta, de la combi roja del episodio de las espías, ¿no? Como de se puede meter todo en una combi roja. No hace falta más nada, como que me emociona a veces cuando pienso en todo ese recorrido, porque no hace falta más nada. Entonces, también había algo de verlo a Mariano y a todos y a Laura Citarella y a Agus Mentilarzu, digo, entre todos, digo como el germen del pampero, ¿no? Como en el llano, ¿viste? Como, como bajando de esa combi porque se atascó, sacándola, puteándose entre ellos, nosotras diciendo, nos estamos cagando de frío, loco, como algo que tiene algo tan de la vida misma, esto que dice Chachi, que es de la artesanía, de las cosas, como que vos decís tipo, claro, uno se cree ahí en ese momento, más allá de que después lo haga o no, se cree haciendo una mini revolución de algo, embarrado hasta la médula, se siente un pelotudo y cree al mismo tiempo estar haciendo una revolución de algo, como que tiene algo muy épico el rodaje de La Flor, para mí, yo lo recuerdo como algo de verdad, como del orden de lo épico, ¿entendés? Como por ahí lo romantizo un poco, pero de verdad lo siento así como cuando pienso en el rodaje en el corazón, como que hay algo de haber extendido la fiesta, de decir tipo, mirá, ¿y todos estos dónde estaban? Qué bueno, estamos todos bailando la misma canción hace años y nos encontramos, como algo de lo milagroso también, de que tu propio trabajo te empieza a rimar con, bueno, lo que pasa con el arte en general, ¿viste? Como hay algo que me parece que uno empieza a ser arrimado hacia otros lados, te va llevando el interés, ¿viste? De golpe te topás con otros con los que te haces amigos y te haces una película en 10 años. Y es un delirio pensado así, pero a la vez fueron 10 años de formación y de un momento de la vida de, qué sé yo, la filmamos desde los 20, por ejemplo, yo desde los 28 hasta los 38. Ahí pasa de todo en la vida de un ser humano, pasan novios, pasan separaciones, pasan casas, pasan obras de teatro, pasan directores... Gobiernos, crisis, guita sí, guita no, te pasa de todo en 10 años en la vida. Y entonces también salir a filmar La Flor era un acto de rebeldía en sí misma también, ¿entendés? Pero sin, como lo digo, como algo lindo, como que era, y uno decía, tipo, esta película no se va a terminar nunca. No se va a terminar nunca, no se va a terminar nunca. Y ahí aparecía el Dogo, y decía, estás desconfiando de mi película, estás desconfiando de nuestra película. No, le decía yo, sí, se te nota desconfiada. Y sí, estaba desconfiando. Y bueno, boludo, porque ya vamos medio año sin filmar, porque no tengo guita. Bueno, entonces, bueno, ¿entendés? Como que se iban acomodando los melones a través del tiempo, y es un poco como que la forma de producción del Pampero era tan similar a la de Piel de Lava, que ahí se sucedió el milagro, y el milagro es esa película hermosa de 14 horas, como que es del orden del milagro, la aventura, como que eso. Yo me acuerdo de aprender mucho de los chicos del Pampero, algo del gusto de la aventura, ¿entendés? Como decir, tipo, esa montaña no se puede subir, sí se puede, no se puede subir, sí se puede y la vas a subir, no la voy a subir, la vas a subir y la subís, ¿viste? Como algo del gusto de hacer, de aventurarse, que es un poco para mí el significado de lo que hacemos, que es como embarrarte y aventurarte, ¿no? Como que algo de eso me parece. Aparte me parece que hay algo ahí interesante, que lo venía pensando en lo que iban diciendo, que era algo del orden de, bueno, toda la estética de la narración de aventuras que le interesan a Ginás, en sí mismas, pero a la vez como filmar aventuras de modo aventurero, con personajes que viven la vida de modo aventurero, porque se ganan el pan también de modo aventurero en otras cosas. Hay como una especie de sistema de la aventura que me parece re interesante porque, y esto comparándolo con una película, por ejemplo, con El Ángel, ¿no? O sea, es una película que es una aventura, pero es un espectáculo de la aventura, El Ángel. En cambio, acá me parece que es toda una aventura y nunca llega al grado de espectáculo, o sea, al grado de artificio de la aventura. Me parece que eso se renota, además, en los actores, en la elección de los actores. O sea, hay algo de que todo tiende orgánicamente a una forma aventurada,
O sea, eso, la mayoría de los actores son actores, primero, no actores del mundo del espectáculo, y las cosas que pasan no son cosas que pasan en el mundo del espectáculo. Entonces, como que está casi todo, no está la palabra, a mí no me da la sensación de la palabra espectáculo, y eso lo asocio un poco a esta idea de haber llegado a la calle Corrientes naturalmente, porque hay algo del concepto de espectáculo que no les pesa, ¿no? ¿Qué sería el espectáculo? Entretener, agradar, pero como un agregado, como dame 20 pesos de entretenimiento, así se lo agrego a mi obra para que pegue. En cambio, acá lo veo más orgánico, el entretenimiento aparece más orgánico, aparece naturalmente, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con ese entrenamiento más precario y más hacer con poco, la idea de hacer con poco, casi como una especie de espectáculo en la sobremesa de un cumpleaños, como de contar chistes en una sobremesa, ¿no? Como esa estética llevada a la gran aventura. O sea, eso aparece muy orgánico, y por eso me gusta. ¿Sí se puede ver La Flor todavía? Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, porque voy a poner el link en la página de la materia, porque a mí siempre me gusta esa escena en donde Mariano, que no puede parar de hablar nunca y de narrar nunca, tiene que frenar y la filma a ustedes, y no hay narración, hay como que la parte del bolero de Ravel. Sí. Bueno, ahí, y esto quizás es la última pregunta, ahí yo creo que hay un empate que es muy interesante, porque es como un empate también con la idea de quién es el autor de todo eso, ¿no? Me parece que en ese punto de la película, o sea, logran que los grupos se empaten como autores, no solo como productores, ¿no? Es como si hay algo de la forma de ustedes de actuar y al grado que se llegó de organicidad entre actuación y escritura y dirección, que hace que ya no se sepa quién escribe, quién actúa. O sea, hay algo de eso que, como si la película estuviese a punto de colapsar prácticamente. Y eso me parece un gesto muy interesante. O sea, ustedes como grupo poder, como decías vos, Pili, regalarse a esa aventura que no sabían dónde iba a terminar, y a la vez la máquina narrativa, digamos, omnívora de Ginás, teniendo la humildad, quizá forzada, de frenar ante algo que, bueno, lo superó. Pero ese superar queda empatado. Eso así lo veo, no sé. Eso me parece una especie de logro genial, y eso es lo que más me interesa a mí de la película, ¿no? Sociologizándola un poco. Mira, me haces pensar, cuando hablamos de lo del cambio de época, o qué pensamos, o qué se nos viene como el momento que algo cambió. Yo tengo un recuerdo en el 2006, 2007, que un compañero de una obra me dijo: yo ya más de 3 meses no ensayo más ninguna obra, me cansé. Como que la primera vez que escuché eso como posible relato de una persona del teatro independiente, y fue como, ¿qué pasó? Y yo como que escuché casi que, no sé si hasta sentí, claro, es que ahora es así. ¿Cómo que ahora es así? Como que en el momento que empecé a entender que empezaban a cambiar los códigos de nadie quiere estar 2 años ensayando. Y yo creo que hay algo que cuando pienso en La Flor y pienso en que esto que vos decías, nadie le quiere enseñar a nadie, sino que puede ser que lo único que dice es tipo, bueno, hay otras vías posibles. No es que nadie quiera adoctrinar sobre la grupalidad, sino por ahí presentar otra vía posible. Y como que tengo la sensación de que hubo un momento en el que empezó muy fuerte la corriente de que las cosas sean rápidas, de que, no sé, de que no sé, de que es una locura quedarte mucho tiempo en lo mismo, y entonces siento que son dos procesos que tuvieron que ver con ir muy contra la corriente, con algo que la época empezaba a marcar, que es la inmediatez, ¿no? Porque me acuerdo de eso, me vino como un compañero diciéndome eso, y el momento de angustia, decir, ¿desde cuándo vamos a medir lo que hacemos por el tiempo que nos lleva? Qué raro, como que empecé a sentir que eso empezaba a pasar. Y creo que eso, que tuvimos como una especie de resistencia a eso, a tratar de que
de que si hubo algo que después se acumuló lenguaje fue porque nunca cedimos a eso. Bueno, la única vez fue eso, en el teatro oficial, quizás porque hubo que tomar una decisión de, bueno, sí o sí, de la única vez que ensayamos con un plazo. Entonces creo que La Flor también fue tomar la decisión de que el tiempo no sé, de entender que el tiempo era lo único que iba a hacer que La Flor sea La Flor, y que nadie tenía apuro ni ansiedad, y que era esto que decís, el viaje, no los resultados. Por eso esto mismo que dice Eli, que después fue como, medio que son coproductoras, ¿no? Como que nada fue muy programático, eso, como que después era como, bueno, ¿cómo nombramos estos 10 años de delirio? Que había eso, amigos, actores que iban pasando, pero nosotras siempre estábamos, una década estando, es ridículo, o sea, lo pensás y es como realmente muy raro. Y creo que eso, que para mí, o por lo menos a mí me viene eso como algo para mencionar, como algo que estuvo como a contrapelo de la época, en relación al tiempo dedicado. Me hace acordar a esto que decían de la permanencia, ¿no? Como grupo de ustedes, la permanencia de La Flor, o sea, y me hace acordar, perdón por la aparición de un nombre tan pesado, pero hay un texto de Heidegger que se llama ¿Por qué permanecemos en la provincia?, que es un texto que él escribió porque él ya de más viejo se fue a vivir a una casita que tenía en la Selva Negra alemana, y porque estaba podrido de la academia y de las instituciones del saber. Entonces era como una especie de viejo que le gustaba hablar con los campesinos, con los trabajadores de la tierra, con los trabajadores de la madera, y tratar de pensar desde ahí sin libros, ¿no? Como que Heidegger a lo último ya se cansó de la bibliografía. Y entonces decía que venían los becarios de la ciudad, y dice, y en 3 días querían hablar con las piedras, decía, ¿no? Como, en 3 días, no, viejo, hay que estar acá, y él lo sacaba carpeta, se aburría enseguida de que le hagan entrevistas y le pregunten, señor Heidegger, ¿qué se siente estar en el campo? No sé, flaco, no te lo puedo contar, ¿me entendés? Claro, no me pregunte ya esto. Sí, exacto, y él decía como que había algo del espíritu de que, o así lo pensé yo cuando leí el texto, ¿no? Como, esos becarios sabían que iban a volver, entonces hay algo que te predispone de otra manera, que es como un extractivismo, ¿no? Es como, voy y saco esa información porque ya sé que voy a volver a Berlín. En cambio, esta idea de permanecer no sé cuánto hace que la percepción y que la relación con lo que se está haciendo, con el objeto, sea muy particular, muy original, y que considero yo más verdadera. Me parece que eso en el grupo, y en el grupo de ustedes y en La Flor se puede pensar en paralelo. Que no es para todos seguro, Luisito. No, es que seguro no es para todos, porque implica momentos, también momentos, no sé, complejos. Seguro que por eso está bueno lo de nadie adoctrina, nadie dice que es que todos tenemos que ser así, porque bueno, a veces no todo el mundo se va a sentir cómodo con esto. Pero sí, hay algo del tiempo que sí, como innegable, que tuvo que ver con que las cosas aparecieran. Sí, además también como la sensación de que si estás dando vueltas sobre el mismo objeto mucho tiempo, te atorás. Viste, como, bueno, nosotras nos ponemos nuestros propios plazos para las obras de teatro, obvio, no es que, pero algo de como esta idea que decía Chachi, este compañero que le dijo eso, también me parece que justo entró todo en un momento en donde el indie le empezó a copiar la fórmula al comercial, ¿viste? Entonces ibas a ver una obra al callejón y te tenía un banner para sacarte una foto en un banner. Sí, pero qué raro, porque esto se hace en multiteatro. ¿Por qué acá hay que sacarse una foto en un banner? Sacate la foto en un banner que después va a redes. Y redes que eran re berretas, ni siquiera las redes de ahora. Entonces también hay algo ahí que se empezó a empastar entre los lenguajes, y ahí me parece que ni como algo, ni como bien ni mal, nosotros tuvimos la necesidad de aglutinarnos más y seguir dándole vueltas a los objetos, como que a través del tiempo, como que también, qué sé yo, no sé, y también a mí me pasó que cuando se estrenó La Flor estaba re deprimida, todo el mundo estaba re contento, y yo decía, están locos, no se filma más, esto no se filma más, se terminó esto, que se terminó una parte de la vida, no solo una película, se terminó una parte de la vida, y yo que soy melancólica, no estaba bien del día del estreno, pero digo como verla, como si fuese que los objetos
después podemos hablar de cómo vivimos cada uno, digo, porque si no decir, bueno, estas millonarias pueden estar 10 años produciendo, no, o sea, tenemos otros laburos, por eso también tardamos mucho a hacer las obras, porque hay que hacer otras cosas para comer, digo, no es que tampoco estamos 10 años mirando el objeto y viendo como, No, tipo, está bueno aclarar eso. Que no, esta relación claro, pues sí, no de verdad, a ver, sí, tipo, sí, millos, se gana está dinero de bien. estos alumnos. Claro, claro, que critican a Luis Ortega, pero son unas magnates bárbaras, ¿viste? No, pero esta es la no, aclaración de que solo podés contemplar 10 años algo porque no estás ganando guita también. claro, Quiero decir, también pasa eso, porque los no procesos es se el peso extienden de la en el guita. tiempo porque hay que salir a laburar de otras cosas, Es que lo entonces que dice hay Pilar que frenar. es como si se confundiese con la vida ya. O sea, por eso Se cortar es confunde como... con la vida, se Claro. confunde con la vida, eso es lo increíble, la aventura empieza a ser el objeto aventurero empieza a ser tu vida, entonces bueno, es una droga en sí misma, con todo, te pega bien, te pega mal, ya sabemos lo que son las drogas, entonces digo, con lo que trae la droga, digamos, no poder parar de hacerlo, hay veces que decís, no quiero hacerlo más, hay veces que, viste, como que es aventurarse a a la vida, a eso, a la vida con otros. Es lindo de ver también, me parece interesante, qué sé yo, no es tan común. Sí, y algo en relación a los resultados que hay que soltar en un momento, aunque después Claro. existan y sean buenísimos. Por eso creo que también esto del el estreno de La Flor o el recorrido, creo que también cuando caen las cosas, hay algo del resultado que ya se soltó antes, porque si no, no te entregás a un proceso, digamos, a procesos tan largos o a cosas, no sé, no estás pensando en eso, aunque fantasees con que a mí, qué sé yo, me alegró mucho terminar la película, pero no por terminar de filmar, sino porque creo que es como lo más que vi algo, como decir, hicimos esto, ¿entendés? Como en medio de este caos, hicimos esto existe, me parece como milagroso. Cada vez que la veo, tampoco por una vez, pero cada vez que la veo es como, lo hicimos, ¿entendés? Como que me parece como tanto dudé de que lo fuéramos a hacer, y todos dudamos, fuimos, vinimos todos, en un momento es tipo, la terminamos, está ahí, existe, es como si fuera, en ese sentido de mostrar, de decir, bueno, se puede, qué sé yo, no sé, esto se puede, no es que hay que hacer todo así, pero esto Sí. se puede El también. manifiesto es el objeto, o sea, termina siendo el manifiesto es la flor, el manifiesto son las 5 obras, ¿no? Como hay un manifiesto ahí, en el conjunto de obra, más película, más todo este grupo de personas que somos. Claro, eso, que la aventura se confunde con la obra, eso es lindo, como la aventura es parte, o sea, la obra es la aventura, punto, como la aventura de hacer, de hacer, nada más que eso, ¿no? Como algo de eso que me parece lindo. Bueno, me parece, yo en mi hoja de ruta ya terminó, así que me parece, no las quiero quitar más tiempo, como se dice en la televisión. Me queda re bien el conductor de un programa, lo quería decir. Bueno, gracias. No, así que nada, nos despedimos y voy ahora a cortar la grabación. ¿Hay algún secreto cuando corte para que esto caiga en alguna especie de nube? ¿Qué pasa? Cortá y yo te explico. A ver, ¿qué pongo? ¿Stop o pausa? Stop. Saludamos a los alumnos. Chao, Adiós. gracias.